Hola, buenos días. En esta clase vamos a hablar sobre herramientas de control geométrico tensional, que son variables que nos van a ayudar a determinar las tensiones finales de la membrana. Recordemos lo que hemos visto en clases pasadas sobre tres conceptos básicos vinculados entre sí y que actúan durante todo el proceso de diseño: material, forma, cargas y estado tensional. Cuando hablamos de material, decimos que es un material liviano, flexible y que solo resiste esfuerzos de tracción, que requiere de una forma adecuada para mantenerse estable, que esa forma adecuada es la anticlástica, es decir, doble curvatura total negativa. El segundo concepto que hemos visto es las cargas, que se consideran que varían permanentemente, son cargas accidentales, tales como el viento o la nieve, que inestabilizan formalmente a la cubierta y que ésta adopta la forma del funicular de dichas cargas. Por último, vemos el tercer concepto, que es el estado tensional. El material puede generar solo esfuerzos de tracción ante la actuación de las cargas, requiere de un pretensado inicial para garantizar ese trabajo de tracción y estabilizar esa forma adecuada. Por lo tanto, en esta clase vamos a ver este tercer concepto, considerando cuáles son las herramientas con que contamos para definir el estado tensional final de la membrana. Al proceso para determinar la forma de la estructura se la llama por lo general búsqueda de la forma de equilibrio. Es un proceso iterativo en el que se hacen cambios y ajustes en la disposición de los diferentes elementos de la estructura. Una vez que se ha llegado a una forma de equilibrio de acuerdo a los criterios de partida, se debe verificar la viabilidad estructural de la forma mediante técnicas de análisis estructural. ¿Qué significa verificar la viabilidad estructural? Significa comprobar si el material y la geometría elegida es capaz de soportar las tensiones generadas de acuerdo a las condiciones de cargas actuantes. Por sus características, principalmente por la relación forma igual a estructura, resulta complicado el análisis tensional con herramientas tradicionales. Las membranas no se comportan en forma lineal, sino que resisten las cargas a través de grandes deformaciones, consiguiendo de este modo que las tensiones dependan de su posición final en el espacio. La no linealidad también se manifiesta en la fluencia, en la retracción de la superficie y el deslizamiento entre las abrazaderas y el tejido, que generan el cambio de geometría. Por eso, este comportamiento no lineal hace que el análisis tensional sea muy complejo, por lo que se usan generalmente programas informáticos de análisis estructural que permiten un cálculo iterativo. Debido a esta complejidad, es que en este curso se presentan herramientas simplificadas para el control geométrico tensional que luego sirven para determinar las tensiones finales de la membrana, de los bordes y de las estructuras de sustentación. Estas herramientas permiten verificar la viabilidad del diseño de estructuras de cubiertas con superficies hasta 1500 metros cuadrados y de una luz máxima de 20 metros, válidos para superficies impar y de revolución, todas de eje vertical. Se considera válida estas limitaciones sin hacer intervenir las deformaciones que pueden considerarse despreciables para la determinación de los esfuerzos. No así cuando las dimensiones son mayores y se deben realizar estudios especiales ante la acción de las cargas, como por ejemplo túneles de viento. Para concretar la viabilidad tensional del diseño, utilizamos las herramientas de control geométrico y el de control de eficiencia. El de control geométrico
permite comprobar la geometría de la superficie, básicamente la anticlasticidad de la misma. Por lo tanto, debemos controlar la curvatura de cada curva, debemos definir los parámetros de cada curva y debemos ver qué simplificaciones adoptamos para curvas similares, es decir, parábola o sector de círculo. Cuando hablamos del control de eficiencia, permite analizar el comportamiento de la superficie ante la actuación de las cargas. Se determinan los coeficientes que acreditan la eficacia tensional. Es la etapa del proceso en la que se introduce en los aspectos tensionales. ¿Cuáles son esos coeficientes? La relación flecha-luz, los coeficientes de rigidez y el coeficiente de repartición de carga. En resumen, entonces, la capacidad resistente, o sea, la capacidad tensional de la membrana, va a estar en función de la curvatura de su superficie, es decir, de la geometría, y de la relación entre la rigidez de cada una de las curvas dispuestas según las direcciones principales y trabajando en forma solidaria. Para empezar a definir el primer punto de control geométrico, es decir, el control de la curvatura de cada curva, vamos a establecer una serie de hipótesis con referencia a la membrana. En primer lugar, las membranas se desarrollan en superficies de impar de eje vertical, ya hemos dicho, y de superficies de revolución también de eje vertical. Estas últimas se comportan como si fueran sectores empinados de impar. La segunda hipótesis es considerar que las superficies están definidas por una malla de hilos dispuestos según las direcciones principales, que son parábolas de segundo grado. Otra hipótesis es considerar solo la acción de las cargas gravitatorias y antigravitatorias o de succión. Se considera válido analizar el comportamiento en su punto central, es decir, en el vértice de la superficie. De acuerdo con estas hipótesis de análisis, se debe controlar en primer lugar la anticlasticidad de la superficie. La experiencia demuestra que el comportamiento de una superficie en la que todos sus puntos son hiperbólicos es mejor que aquella que presenta algunos sectores de simple curvatura. Sin embargo, se acepta que como mínimo la superficie tenga un 85% de anticlasticidad en su totalidad, por lo que una vez identificados los diferentes sectores de la superficie de la estructura de cubierta, se debe cuantificar el porcentaje de anticlasticidad existente para verificar si se cumple con esa condición mínima. Caso contrario, se debe modificar la curvatura. ¿Cómo procedemos a cuantificar ese valor? Lo que se hace es determinar el valor de la curvatura de las curvas en las dos direcciones y luego el valor de la curvatura de la superficie total de la cubierta. El valor de la curvatura de una curva es inversamente proporcional al radio de curvatura, con lo cual nos demuestra que requerimos que la superficie en sus dos direcciones tenga curvatura grande con radios chicos para lograr menores esfuerzos. Vemos entonces que el radio es una variable predominante en la definición de las tensiones. Así es que cuando en una superficie las curvaturas de las direcciones principales tienen menor radio, menor será el pretensado necesario de introducir en ellas para estabilizarla. Por el contrario, una cubierta plana o con escasa curvatura, es decir, con mayor radio, requerirá un pretensado muy elevado para que sea estable a las cargas accidentales, viento, nieve, etc. Vamos ahora a definir los parámetros de cada curva. Siguiendo con el análisis de las curvaturas principales y luego de haber verificado o corregido
las curvas, se debe definir los parámetros de cada curva, es decir, la luz libre y la flecha, que es el descenso en el punto central de la curva. Estos parámetros definen la relación flecha-luz, proporción que interviene en el estado de solicitación y dimensionado de la superficie. Vamos a analizar mediante un ejemplo cómo influye esa relación flecha-luz en el estado tensional final de la membrana. Para ello hemos dispuesto 3 casos diferentes. En el primero tenemos un cable suspendido de los puntos A y B y una carga P que genera una flecha FA. Esta carga P genera en los apoyos de suspensión tensiones RA y RB, reacciones de apoyo. El segundo ejemplo, la carga P genera una flecha FB menor que FA. Vemos que las tensiones en los apoyos aumentan, es decir, las reacciones de apoyo son mayores. El tercer caso es comparable con el segundo, es decir, la flecha FB es igual a la de FC. Lo que disminuye es la luz, que observamos que las tensiones disminuyen con respecto al caso 2. Como conclusión, entonces, podemos decir que cuando la luz aumenta, el esfuerzo es mayor, que cuando la flecha aumenta, el esfuerzo disminuye. Y en cuanto a los valores de la relación flecha-luz, vemos que para valores altos de flecha-luz los esfuerzos son menores. Es el caso del primer ejemplo, donde tenemos que la relación flecha-luz del primer ejemplo es mayor que la de la relación del segundo caso. Vamos a ver ahora las simplificaciones adoptadas para curvas similares. Geométricamente, las curvas principales se definen ubicando el sector diseñado sobre la figura genérica, es decir, por ejemplo, el IPAR en el paraboloide hiperbólico. Estructuralmente, las curvas principales serán aquellas en las que se generen las máximas tensiones. Así, por ejemplo, en el cono, las máximas tensiones serán en el vértice superior. Por otro lado, las curvas, bajo la acción de diferentes estados de carga, generan las líneas funiculares de tensión que ya vimos en clases pasadas. De estas líneas funiculares, la curva catenaria es la curva de mínimo efecto sometida a cargas gravitatorias y antigravitatorias, y se puede considerar como la curva ideal de las direcciones principales de una superficie de membrana. Pero las ecuaciones para definir la curva catenaria son muy complicadas para aplicarlas en este análisis, por lo que se simplifica considerando la catenaria y la parábola como curvas de equilibrio de cargas verticales, es decir, curvas similares. Para comprobar las simplificaciones antes mencionadas, se investigó con la traza de 2 curvas diferentes y que tienen en común 3 puntos, los puntos de anclaje y el punto de la flecha, es decir, el descenso de la curva en su punto central. Se trazaron diferentes curvas con diferentes valores de flecha y se observa que hasta el recuadro rojo ambas relaciones flecha-luz de ambas curvas coinciden en un valor 0,25. Luego vemos que la curva del sector de círculo comienza a alejarse, por lo que podemos concluir que la parábola y el sector de círculo, que pasan por 3 puntos coincidentes, pueden considerarse con valores coincidentes, relación flecha-luz menor o igual a 0,25. Se puede considerar que la curva catenaria tiene una posición intermedia entre ambas curvas.
El error es despreciable cuando existe una diferencia mínima menor al 15% entre la longitud de ambas curvas. Vamos a definir ahora hasta qué límite de relación flecha-luz debemos considerar a la curva como la traza de una parábola, de manera que los esfuerzos finales sean los más seguros. Es cuando se cumpla la relación entre la longitud de la curva y la de la cuerda, o sea, distancia entre anclajes. Y esto es cuando ambas longitudes manifiesten una diferencia no mayor al 15%. Para ello se analizó en diversas situaciones de una curva, todas con la distancia entre anclajes de 10 metros, es decir, luz entre apoyos, y variando el valor de la flecha. Para cada caso se establece la longitud de la curva, que obviamente varía. Aplicando la relación correspondiente, se define el porcentaje que determina hasta qué valor de flecha luz se considera parábola. Vemos que esta relación es hasta 0,25, donde la diferencia entre la longitud de la curva y la distancia entre apoyos es más o menos un 15%. Para valores superiores, la curva se considera un sector de círculo, por lo que es válido considerar a las curvas catenaria, parábola y sector de círculo como una geometría aproximada en sus curvas. Una vez definidos los parámetros geométricos, se determinan los coeficientes que califican la eficiencia de la cubierta. En esta etapa es cuando se comienza a definir los aspectos tensionales. En primer lugar, vamos a analizar el coeficiente de rigidez. En las cubiertas pretensadas se identifican fajas teóricas dispuestas según las direcciones principales, y su comportamiento se analiza particularmente en el punto central de cruce de ambas curvas, es decir, el vértice. Al trabajar solidariamente experimentan deformaciones iguales ante la acción de las cargas y lo hacen en función de la rigidez, es decir, la traslación se considera la traslación vertical en el centro de la membrana por efecto de las cargas. La dirección de mayor rigidez tomará más carga para experimentar la misma deformación, la que sea menos rígidas. Consideramos un hilo simple de una relación flecha-luz menor o igual a 0,25, es decir, una curva parabólica, el cual está vinculado rígidamente a sus extremos a la misma altura y cargado uniformemente sobre la proyección horizontal. Esta curva representa una faja de la membrana. Ante el efecto de las cargas, la curva sufre un incremento de la flecha y por consiguiente de la longitud del hilo. Se debe verificar ese alargamiento que va a definir qué rigidez tiene. Para ello tenemos como datos principales la carga uniformemente distribuida Q, A es el área de la sección transversal del hilo, es el módulo de elasticidad, L la cuerda del hilo, es decir, la distancia entre apoyos, y L minúscula la longitud del hilo. Luego de una serie de análisis de pasos matemáticos, podemos definir el valor de la rigidez como el valor igual a una constante numérica multiplicada por el módulo de elasticidad, por el área, la flecha al cuadrado y dividido en la luz entre anclajes a la cuarta, es decir, la luz entre apoyos o cuerda del hilo. Ahora bien, esa es la ecuación de la rigidez en función de los factores módulo de elasticidad, la sección, la flecha y la luz.
se debe encontrar la rigidez para cada una de las direcciones, es decir, para la dirección portante y la dirección estabilizadora. Al ser curvas de una misma membrana, los valores del módulo de elasticidad y la sección son iguales para ambas curvas y tenemos como constante el valor numérico o la fracción numérica en ambas direcciones, por lo que podemos decir entonces que el coeficiente de rigidez depende de la flecha al cuadrado dividido en la luz a la cuarta, es decir, a mayor flecha la curva o la dirección tendrá mayor rigidez y si hay mayor luz la rigidez será mucho menor. Vamos a ver ahora el coeficiente de repartición de carga que básicamente depende del coeficiente de rigidez obtenido anteriormente. Se adoptaron una serie de simplificaciones para determinar este coeficiente. En primer lugar, se consideran las direcciones principales de la membrana con una configuración parabólica que accionan recíprocamente donde actúan las cargas uniformemente distribuidas, nieve y viento. Otra simplificación, los desplazamientos horizontales son despreciables con respecto a los verticales. La pretensión se considera como una carga equivalente uniformemente distribuida. El sistema se analiza en el punto central, donde el descenso de la flecha 1 es igual al de la flecha 2, por lo que el coeficiente de repartición de carga permite subdividir la carga proporcionalmente a el coeficiente de rigidez y por consiguiente encontrar la cuota parte de carga actuante en cada dirección. Por lo tanto, el valor del coeficiente de repartición de carga para cada curva se expresa como la relación entre la rigidez de la curva considerada y la suma de las rigideces de ambas curvas. La carga genérica del proyecto es la considerada como carga lineal que se obtiene de multiplicar por la carga superficial de viento o de nieve, que depende de las normativas vigentes de la zona, multiplicarla por 1 metro que considerada la faja de la membrana. Luego, para cada curva, se toma el valor de la carga lineal, es decir, la carga genérica del proyecto multiplicada por ese coeficiente de repartición de carga, es decir, la cuota parte de carga que le corresponde a la curva 1, al igual que a la curva 2.